Bueno, vamos a ver el siguiente vídeo, que es el vídeo 7. Es el vídeo 7 del tema 11. Vamos a repasar primero, mirad, un repasico rápido, mirad. Nosotros tenemos que si me quieren hablar de la derivada de una función igual a f de x en un punto x sub 0, mi mente lo que debe de hacer es pensar siempre que desde ese punto x sub 0 yo me voy a otro punto x y que esto produce un incremento en el eje x, pero claro, también se produce un incremento en el eje y, ¿vale? Este incremento de aquí, ¿no? Bueno, pues el cociente de los dos incrementos, el del eje x y el del eje de y, se llama tasa de cambio o tasa de variación media en ese intervalo. Sería el cociente de los dos incrementos, o sea, sería f de x menos f de x sub 0 partido por x menos x sub 0, ¿de acuerdo? Pero si ahora pensamos, no, este color, si ahora pensamos que este punto x lo acercamos a x sub 0 cada vez más, surge el concepto de límite y es concepto de derivada, de manera que la derivada de la función f en el punto x sub 0 es el límite. En este caso la x tendería a x sub 0 tal como lo hemos puesto, ¿no? De la tasa de cambio, y ese es el concepto de derivada. Luego hablamos de derivadas laterales y de otras muchas cosas, pero ese es el concepto de derivada. Tiene esta versión y tiene otra que es cuando al incremento de x le llamas h, ¿vale? En ese caso, este punto sería x sub 0 más h, por lo tanto tú aquí pondrías h, tú aquí pondrías x sub 0 más h y tú aquí pondrías h tiende a x sub 0. Más cosas que vimos. Bueno, nosotros vimos también que nos sirva para hoy, que cada vez que hacíamos la derivada en un punto, aquello era infernal, porque tardábamos un siglo, teníamos que hacer un límite y luego solía salir indeterminación y luego había que resolverla. Entonces vimos lo que era vimos también la relación entre continuidad y derivabilidad, pero como no me hace falta, hoy no la recuerdo. Vimos también el concepto de función derivada. Y de hecho, lo que decíamos era, si tú tienes una función igual a f de x, pues esta función lo que hace es mandar x a f de x, lógicamente. Bueno, pues se define también la función igual a f' de x, que lo que hace es mandar x a la derivada. Vimos ayer unos ejemplos y tal. Esto, si yo consigo esta función, cuando de pronto tenga la función igual a x cuadrado, resulta que su derivada, vamos a llamarle f de x, que no nos liemos, f de x igual a x cuadrado, resulta que su derivada, vimos ayer, que se bajaba el exponente, el grado se rebajaba una unidad, total, que era 2x. Entonces la función f lleva x a x cuadrado, pero la función derivada, o sea, la derivada de f en un punto x es 2x. Luego, espera, lo voy a poner mejor, que no, aquí así no, espera. Ahora mejor. La función f lleva, yo que sé, el 2, por ejemplo, lo lleva a 2 al cuadrado, que es 4. La función f', lo que lleva el 2, bueno, en este caso lo lleva al mismo sitio, 2 por 2, que es 4. Pero si en vez del 2 cogemos el 3, tendremos que la función f, cuando haces f de 3, va a parar a 9. Pero la función derivada lo lleva al 6, que creo que esto lo hicimos con límites y tardamos un rato. Si tenemos la función derivada, no hace falta hacer límite cuando x tiende a 3, de f de x menos f de 3, partido por x menos 3, no hace falta. Bien, y había una serie de reglas de derivación para saber cómo era la derivada de cada función. He puesto yo aquí, todavía no. Entonces, entre las cosas que vimos, pues por ejemplo vimos que si tú tienes x elevado a n, pues su derivada es n por x elevado a 1 menos, n menos 1. Si tú tienes, yo que sé, el logaritmo neperiano, pues su derivada es 1 partido por x. E elevado a x, pues su derivada es otra vez e elevado a x. La derivada de la suma es genial porque era la suma. La del producto un poco más rollo,
si tú tienes que una función es suma de otras dos, cuando te pongas a derivar, perdón, producto de otras dos, la suma no es problema, producto de otras dos, tendrás que hacer un rollo, derivada del primero por el segundo sin derivar, más la primera por la derivada de la segunda, total, que te tiras ahí un ratillo haciendo esto, ¿vale? Que fue lo último que hicimos ayer. Vimos más cosas, la derivada de una constante era 0, los números cuando multiplican, si hay que derivar y un número está multiplicando se copia, si el número está solo la derivada es 0, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a seguir. Estamos en la página 6 y vamos a seguir con la derivada de un cociente. Bueno, pues resulta que si tú tienes una función y igual a f de x partido por g de x, su derivada es, esto sí que es un buen rollo, es la función de abajo se eleva al cuadrado. No se deriva, se eleva al cuadrado. No se deriva aquí en el denominador, porque aquí ya verás. Derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba por la derivada del de abajo. Todo eso hay que hacer. Por ejemplo, os habréis quedado un poquito a cuadros, ¿no? Vamos a ver un ejemplico que aquí se ve muy bien. Lo voy a dejar indicado al principio y luego ya lo hacemos para que os quede más claro. Vamos a ir mirando la fórmula. Por cierto, que es fácil de recordar porque se parece esta parte de aquí arriba, esta parte se parece a la derivada de un producto, solo que con un signo más y es lo de arriba y lo de abajo. Con un signo menos, la del producto lleva un signo más y aquí en cambio hay un signo menos. Pero se parece bastante, ¿vale? Lo que pasa es que f y g no es el primero y el segundo, sino el de arriba y el de abajo. Entonces, abajo hay que poner g de x al cuadrado. G de x es el denominador, ¿no? Arriba hay que poner la derivada del de arriba. Normalmente se pone ya lo que da, ¿eh? Pero yo lo estoy dejando indicado para que veáis un poquito cómo va esto. Por el de abajo sin derivar, menos el de arriba por la derivada del de abajo. Esto que estoy haciendo ahora mismo de dejarlo así indicado, cuando las derivadas son complicadas o cuando uno está empezando, no viene mal, ¿eh? Derivada de, vamos con este, derivada de esto, pues sería 3x, la derivada es 3 y la derivada de 4 es 0, pues sería 3. Por el otro sin derivar, menos el de arriba, por la derivada del de abajo, que sería la derivada de 2x menos 1, esta derivada. Pero esa sería 2, ¿no? Por 2. Y luego ya pues se hace, ¿vale? Paso de hacerla. Esto es un poquito rollo, ¿eh? Así que tenéis que practicarlo. Estamos, por cierto, esto es el ejemplo 8. Lo que acabamos de hacer, esto que acabamos de hacer es el ejemplo 8, ¿vale? Este ejemplo que acabamos de hacer. Y tiene dos partes el ejemplo 8. Y así repasamos. La segunda parte es esta función que hay que derivarla. Esta vez no vamos a ir dejando el indicado. Sería, la fórmula dice, la escribo aquí, que para mí es muy rápido escribirlo. La fórmula dice, derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba por la derivada del de abajo. Además, me gusta decirlo y decirlo para que se quede la frase en la cabeza. Y aquí el de abajo al cuadrado, ¿no? Pues entonces aquí abajo está claro que hay que poner x a la cuarta, porque si elevas al cuadrado y vuelves a elevar, pues sale x a la cuarta. O sea, si coges x cuadrado, perdón, y elevas al cuadrado, pues sale x a la cuarta. Luego, derivada del de arriba, derivada del logaritmo neperiano. Es eso, ¿no? Por el de abajo sin derivar, menos el de arriba, logaritmo neperiano de x, por la derivada del de abajo, que es 2x. Luego esto sería, simplificando, aquí quedaría una x, menos 2x, logaritmo neperiano de x, y aquí x a la cuarta. Se puede dejar así, se puede sacar factor común la x. Esto ya son operaciones, ¿eh? Y simplificar, y entonces me quedaría así. Eso ya depende de para qué quiera la derivada y la aplicación que yo le haga. A veces ya veréis que casi que no me interesa simplificar. Y luego vienen las trigonométricas,
que al principio se usan menos, pero que también se usan. Luego sí que se usan. Vamos a ver la derivada del seno, que es el coseno, fácil de recordar, porque mira, la del seno es el coseno. La del coseno pues debería de ser el seno, pero casi. Es menos el seno. La de la tangente, que es la que viene ahora, la derivada es 1 más tangente cuadrado. Pero si donde pone tangente cuadrado ponéis seno cuadrado entre coseno cuadrado y hacéis operaciones, veréis que esto es lo mismo y esto no tiene nada que ver con las derivadas. De aquí se pasa aquí por las fórmulas trigonométricas, ¿vale? ¿Qué más? El arcoseno, la derivada del arcoseno. Parece que esta no tiene importancia, pues el año que viene veréis que sí que la tiene, sobre todo el arco tangente. Más que el arcoseno y el arco coseno, el arco tangente tiene bastante importancia. Porque se usa, se usa para hacer luego una cosa que se llaman integrales. La del arco coseno, que es, mira, esta es fácil de recordar, te aprendes una y ya sabes que son iguales, solo que la del arco coseno hay que poner un signo menos. Y por último, la del arco tangente. La del arco tangente es 1 más tangente cuadrado de x. ¡Ay! Que esa es la de la tangente, no la del arco tangente. Esperad, me he equivocado. Es 1 partido por 1 más x cuadrado. Esta, veréis el año que viene que la usamos lo suyo, Bueno, vamos a practicar un poco con el siguiente ejemplo, porque claro, tú esto hay que aprendérselo de memoria, pero si no lo practicas, al principio lo que aconsejo es que vayáis mirando. Os mandaré una tabla para que la peguéis en un cristal o en una pared o lo que sea, y la tengáis todo el año que viene y estos días que tendréis que, bueno, todo el año que viene, cuando estemos en el tema de funciones y de derivadas, la tenéis que tener delante. Porque durante unos cuantos temas habrá que usarla. Y luego para física si hace falta también. Ejemplo 9, que dice... El ejemplo 9 dice que derivemos esta. Bueno, pues sería la derivada del de arriba. Claro, hay que ir continuamente mirando las tablas. La derivada de la tangente está aquí, ¿no? 1 más tangente cuadrado. Venga, pues volvemos. 1 más tangente cuadrado. La derivada del de arriba. Por el de abajo sin derivar, menos. Ahora es el de arriba por la derivada del de abajo. Y luego es el de abajo al cuadrado. Vale, si queremos sacar factor común sacamos, si queremos juntarlo, yo lo dejo así, de momento. En el futuro, según para lo que yo quiera esto, pues ya veremos. Vamos a repasar la derivada de un producto con este ejemplo. La derivada de un producto, he puesto dos veces y igual. La derivada de un producto es la derivada del primero. La derivada del seno, si buscáis, ¡pam!, es el coseno y la del coseno es menos el seno. ¿Los veis aquí? La derivada del seno, el coseno. La del coseno, menos el seno. Volvamos. Derivada del primero, sería coseno. Por el segundo sin derivar. Lo escribo así, pero normalmente se agrupa ya y todo. Más el primero por la derivada del segundo. La derivada del coseno es menos el seno. Ni que decir tiene que con un paréntesis. Total, que me va a salir coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x.